Pues bien, mis hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, ya casi vamos a terminar la carta a los Hebreos. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante que es la fe. Dijimos que que Hebreos 11 está entre Hebreos 10 y Hebreos 12. Y que Hebreos 10 termina hablando de Cristo y Hebreos 12 se enfoca en Cristo. Entonces la fe que se habla en Hebreos 11 es fe en Cristo. Obviamente los personajes del Antiguo Testamento citados en Hebreos 11 no sabían quién iba a ser el Mesías, no tenían los detalles que hoy conocemos de Cristo, pero tenían fe en Dios y esperanza en que vendría algo a través de alguien que sería más grande que lo que ellos recibieron en esta vida temporal. Ese alguien es Cristo, ese algo es la comunión no solo en esta vida, sino en la eternidad con Dios para su gloria. Vamos a Hebreos 12. Si acaso algo, Michael, allá está puesto en el computador para ver si escucha. Elios si fue a escuchar, listo. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel, considera a Cristo. Desde el inicio debemos decir que solo contemplar a Cristo fortalece al cristiano. Amor de esta tierra.
fuerza. Dime dónde está el secreto, dime dónde está el secreto. Él le dijo que en el cabello, pero la realidad con Sansón no es que el cabello le diera fuerza. Es que el cabello era lo último que le quedaba de su voto de consagración o nazareato para mostrar que estaba conectado con... No quiero ninguna conexión con Dios. Recuerden que él fue consagrado desde su vientre al Señor, no podía pasar navaja por su cuerpo. El voto del nazareato temporal era consagrarse durante un tiempo y se rapaban. En este caso, él desde el nacimiento no podía raparse, así lo había determinado Dios. No podía tener mujeres inconversas, incircuncisas, no podía beber vino o sidra, ya había hecho todo eso, había sido hasta muy mujeriego, había sido bueno para tomar licor, se había buscado una vida muy mundana, lo último que le faltaba era quitarse el cabello. Y ella le insistía, le insistía, le insistía. Hay una frase en el Antiguo Testamento, ahí cuando se habla de Dalila, que dice que le estaba angustiando el alma, algunas versiones traducen. Lo estaba asediando, y así es el pecado a través de personas, situaciones, circunstancias, nos asedia. Pues bueno, para poder combatir el pecado que nos asedia debemos mirar a Cristo. Antes incluso de mencionar a Cristo, el texto directamente menciona, según creen muchos, me incluyo también yo, los personajes que leímos en el capítulo 11. La semana pasada hablamos de muchos personajes, de grupos de personas, del pueblo de Dios por completo en el Antiguo Testamento, pero también hablamos de que en el capítulo 11 se menciona a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, las parteras de Moisés, Rahab y otros más como Gedeón y algunos otros que también hicieron muchas proezas. Y todos esos tuvieron fe. Pues cuando el texto en el capítulo 12, versículo 1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, lleva nuestra mente a cuando se corrían, porque está hablando de una carrera. En los tiempos antiguos, las carreras en el Coliseo Romano o frente a una gran cantidad de gente mirando cómo competían los corredores, como hoy se hace en las Olimpiadas. Pero aquí los testigos no serían las personas que están alrededor viendo al que está caminando en el cristianismo, sino serían todos los que en la historia caminaron por fe, confiando en el Señor. Son testigos de que Dios respalda al que confía en Él y se entrega por entero y le sirve. Ahora alguien puede decir, ¿y qué tal que sean testigos de nuestra vida o de la vida de ellos? Pues bueno, lo que tenemos que hacer en este primer punto de combatir el pecado es asegurarnos de que hayan testigos que nos animen a despojarnos del pecado. O sea, si nos vamos a rodear de gente, si vamos a decir que ese versículo habla de testigos alrededor nuestro, rodeémonos de gente que nos anime a luchar contra el pecado. Es por eso que es mejor pensar que son los personajes bíblicos, porque los personajes bíblicos lucharon contra el pecado, veámoslos como testigos de la carrera nuestra y que nos animan también a combatir contra el pecado. ¿Sabe cuál era el pecado más grande que decía un pastor amigo que tenemos los cristianos? El desánimo. No porque uno se desanime voluntariamente, a veces es automático, pero cuando uno lo cobija, lo cultiva, lo desarrolla y hasta se regocija en él, como cuando dice, yo estoy desanimado, ni para qué oro, ni para qué leo la Biblia, mucho menos me congrego. Dejamos de ver a Dios glorioso, su recompensa maravillosa que es la relación con Él en Cristo, y botamos la toalla. Y lo hacemos por falta de fe, falta de confianza en Él. En últimas, cuando el desánimo permanece, es falta de fe. Entonces, testigos que nos animen son los personajes bíblicos que caminaron a pesar de las dificultades con el Señor. Pero más que ellos, de una vez pasa el autor a nuestro personaje central, a Cristo. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acabamos de ver todo un capítulo sobre la fe y dice, Él es el que produce, incita, despierta
y se vuelve el objetivo, la meta de nuestra fe. Hablábamos ahorita sobre colorados, hablábamos sobre evangelismo, plantación, y decíamos, no solamente hay que predicarle a la gente, hay que tener una relación con ellos. En la medida en que las personas nos ven confiables, se relacionan con nosotros, pues confían en nosotros. Cristo despierta esa fe en el creyente por la obra del Espíritu Santo, porque Él es confiable, totalmente confiable. Él es el autor de nuestra fe y también la meta de nuestra fe. En Él comienza, en Él se sostiene, en Él finaliza nuestra fe. Yo sé, hermanos, que uno puede tomar personajes como los bíblicos, ya lo vimos acá, nos llama la atención a eso, como ejemplo. Yo sé que podemos tomar personas que sean compañeros nuestros en la carrera cristiana como ejemplo, pero en algún momento van a fallar. El ejemplo más grande es nuestro mismo Señor Jesucristo, que es el objetivo de nuestra fe. ¿Por qué? El autor enseña en el versículo 2, porque miramos a Cristo en la cruz para menospreciar la vergüenza o el oprobio, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hay problemas cuando seguimos a Cristo, y a veces hay un mundo que nos quiere avergonzar o que nos quiere estigmatizar por seguir al Señor. Pues bueno, más vergüenza sufrió Cristo en la cruz. Ustedes saben cómo eran crucificados en la cruz romana, ¿cierto? No era con el pañito que le ponen ahí, eran desnudos. Pero no solamente la vergüenza de estar desnudo, de ser tomado como el peor de los criminales o como un criminal terrible. Y no solamente eso, sino el ser tenido como delante de Dios para pagar nuestros pecados, delante del Padre, como si fuéramos nosotros pecadores. Y obviamente, si nosotros entendemos que el pecado es malo, nos avergonzamos, pero también vemos que en medio del sufrimiento, Cristo permaneció a pesar de la vergüenza. Y combatimos contra el pecado porque cuando consideramos a Cristo bajo el ataque de los pecadores para no desmayar, verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción, podríamos decir tal oposición, tal conflicto con los pecadores o contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos van a avergonzar, pero también se nos van a enfrentar directamente los pecadores. La mejor estrategia para uno vencer al enemigo, de acuerdo a las estrategias de guerra, es hacer que el enemigo se nos una. Entonces los pecadores primero van a tratar, o las personas que no caminan con Cristo, que caminemos con ello fuera de la voluntad de Dios. Y luego que no lo hagamos nos van a avergonzar y al final nos van a atacar. Eso es una realidad que se ve a veces individualmente y a veces colectivamente, como los países que persiguen abiertamente el cristianismo. En cualquiera de los casos, Cristo sufrió hasta lo último y no desmayó. ¿Qué quiere decir que no desmayó? Que no se cansó y abandonó la carrera, sino que la llevó hasta el final. Entonces, combatir el pecado. Animémonos a combatir el pecado. Hermanos, ¿ustedes pelean contra el pecado? O dicen, bueno, como Cristo murió por mis pecados, estoy siendo tentado a pecar, voy a cometer este pecado y luego le pido perdón porque Él ya murió por mí. O de verdad luchamos contra la tentación. De verdad luchamos contra la tentación de nuestra carnalidad, ya no dominante, pero sí residente en pequeñas cantidades que salen como ráfagas o como subversivos guerrilleros escondidos en el monte que llegan a conquistar una ciudad y luego vuelven y se ocultan. Así parece que llegar al pecado, no, yo ya no volví a hacer esto, yo ya no volví a hacer aquello, pero parece que quisiera volver otra vez a lo mismo. Combaten con eso, luchan contra eso. ¿Qué hacen en lo concreto el creyente para combatir contra eso? Ya lo hemos visto en este Hebreos. No piensa, ¿será que pierdo la salvación si peco? No, no, no. Piensa es, miro a mi Señor que ganó para mí la salvación y me la aseguró, y me animo como Él combatió hasta la sangre, no desmayó hasta el final, sufrió el oprobio en medio de la cruz,
entonces yo hasta el final combato contra el pecado. En nuestros propios miembros, en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. Si quieren una ampliación de este pequeño aparte de combatir contra el pecado, llévese para sus casas Romanos capítulo 7 y léalo y se da cuenta de lo que es pelear contra el pecado. Va a haber esa lucha de un hombre de Dios diciendo, hago lo que no quiero, yo no quiero pecar, pero termino pecando, ¿qué pasa conmigo? Y eso no está mal. El creyente verdadero en Cristo está luchando contra el pecado desde el terreno de Dios. El que no es verdadero creyente en Cristo está luchando contra Dios desde el terreno del pecado, por excusarse, por decir que él no tiene la culpa, por culpar a otros. Seguimos combatiendo contra el pecado. A pesar de que ya fuimos perdonados y somos salvos de la condenación del pecado, seguimos luchando porque todavía podemos caer en pecado. Animémonos mirando a Cristo como hasta el final luchó en la cruz, sufriendo y no desmayando. Segundo, soportar la disciplina. Pero yo quisiera decirle soportar el sufrimiento. Hay que combatir con el pecado contra el pecado en medio del sufrimiento. Pero hay que soportar el sufrimiento que a veces es disciplina formativa y correctiva de Dios sobre nuestras vidas. Leamos juntos desde el 4 hasta el 11. Hebreos 12, del 4 al 11 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, es decir, no sois hijos verdaderos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, ahí está el ejemplo, que nos disciplinaban y los venerábamos o respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, los padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo sé que el lenguaje de la Reina Valera a veces confunde un poco porque es más antiguo, la del 60, pero sencillamente lo que está diciendo es el sufrimiento de parte de Dios es permitido en nuestra vida para que nosotros seamos disciplinados, formados como los hijos forman a los padres. ¿Por qué? Porque según el versículo 4, cuando se combate contra el pecado se sufre. Siempre se va a sufrir, pero al mismo tiempo porque Dios usa nuestro sufrir para santificarnos. Ser santos, ya lo vimos, es combatir contra el pecado, cada día reflejar más a Dios y su pureza, su justicia. Ay, hermanos, pero los verdaderos santos o las personas que más se han santificado en esta vida y más se han parecido al Señor son los que más han sufrido. No me pregunte por qué. Hay una materia que tenemos que ver, ojalá se viera en todos los institutos bíblicos, no aparece así en ninguno, pero debería verla, que se llama taller de sufrimiento. Deberíamos hacer una especialización en eso, porque una de tantas cosas que permite el sufrimiento es que nosotros nos demos cuenta, por ejemplo, en si realmente estamos confiando en Dios. Segundo, si realmente estamos reflejando a Cristo con nuestras reacciones en medio del sufrimiento. La palabra disciplina que se repite tanto allí es la palabra en griego padeia, si no recuerdo mal, y es una palabra que se puede traducir a veces como instrucción, es decir, un desarrollo para un comportamiento práctico, una educación para un comportamiento práctico, o como castigo, porque la disciplina también incluye el castigo. Citando a Proverbios, dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo, ¿cierto? Y el azote es un castigo.
Bueno, hoy en día existe el conflicto de que si se puede o no se puede el castigo físico con los niños y todo lo demás. Se podía, y según la Biblia se puede, si no es para destrucción y por venganza del papá hacia el hijo, sino por corrección, con prudencia y con amor y con instrucción. Pero igual, de todas formas, como Dios nos disciplina, muchas de las circunstancias difíciles que usted y yo pasamos es sencillamente para que nosotros seamos formados en nuestro carácter. Y muchos cristianos preguntamos, ¿y por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Y por qué, si soy tu hijo? ¿Por qué permites esto? A veces, por ejemplo, no sé si lo han hecho ustedes, un padre puede permitir con su niño, sobre todo uno que sea electricista, que sepa bien de cómo funcionan los cables y las descargas eléctricas, que sabe que el niño le va a pegar la corriente si le mete el dedo al tomacorriente, al enchufe, le dice no lo haga, no lo haga. Y al rato le dice, pues como ya ve que es repetitivo su desobediencia y necesita aprender, lo deja que lo haga. Después que le pegue el primer corrientazo, le dice, venga para acá, le explico. Le estaba diciendo que no lo hiciera precisamente por eso. Y le corrobora, es por esto, esto y esto. Deja que tenga una medida específica de dificultad o de consecuencias de sus actos para que aprenda. Me preocupa, por ejemplo, en la crianza, que es la figura de donde saca Dios el hecho de que Él nos disciplina, nos forma. Me preocupa que en la crianza nosotros como padres no dejemos que nuestros hijos sufran la vergüenza, que padres cubran a sus hijos cuando cometen una falta, que no les permitan ser corregidos en un colegio, que no les permita que les llame la atención en un club deportivo, que no les permitan que los corrijan en un instructor en la iglesia, que no les permitan que de pronto paguen una multa si es que cometieron una infracción, o peor aún, que no les permitan que sea pagar un día de cárcel cuando realmente se lo merecen. Y dicen, no, es que mi hijo, y yo no quiero que mi hijo sufra. Pero recuerden que el sufrimiento, lo estamos viendo acá, Dios mismo lo usa con nosotros, no porque no nos ame, sino porque nos ama, para que formemos un carácter más santo como el de Cristo. El mismo Hebreo dice que por lo que padeció, Cristo en obediencia, aprendió obediencia, dice la Biblia. Porque Cristo era desobediente, no, sino que perfeccionó su carácter moral en la práctica como ser humano por medio del sufrimiento, obedeciendo a Dios. ¿Quieren mejores seres humanos? No les quiten todo el sufrimiento. Cuando estamos criando niños, ¿queremos mejores creyentes? No pidamos que Dios nos libre de sufrimiento. Y por eso, como comentaba con algún hermano la otra vez, países como Cuba, donde se persigue tanto o se ha perseguido tanto, tantas libertades, es donde más ha crecido denominaciones como la denominación bautista y los mismos carismáticos, pentecostales, y hay tantas iglesias, porque se han fortalecido en medio del sufrimiento y se han formado con carácter más fuerte. Y nosotros acá que no padecemos mucho, nos dicen algo y decimos, ay no, estoy sufriendo. Disciplina, porque todo sufrimiento disciplinario trae al final gozo. Retomemos el versículo 2 para cotejarlo con el 11. Puesto los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, o sea, por lo que iba a ganar, la alegría que iba a tener al final del padecimiento en la cruz, de ganar nuestras almas para el cielo, para él y para la gloria de Dios. Entonces, cuando estemos pasando dificultades, no pensemos, ay, me abandonó Dios, pensemos, qué gozo voy a sentir cuando termine este periodo, porque voy a estar más humildemente adorando a Dios y con un carácter más santo según su voluntad. Cuando termine, miren el gozo, piensen como pensaba yo cuando estaba estudiando, siempre pensaba en los exámenes más difíciles, decía, cuando termine el examen, cuando termine el examen, cuando termine el periodo, pensaba en el resultado y me animaba. Así debemos pensar en el fruto de los periodos de sufrimiento, y es que vamos a parecernos más a Cristo y adorar y glorificar más a Dios. Y como tercer punto, consideremos a Cristo no solo para combatir el pecado y soportar el sufrimiento disciplinario, sino también para no dejar de alcanzar la gracia. Hebreos capítulo 12, versículo 12, leamos inicialmente hasta el 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, no se queden quietos. Verso 13, y haced
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es decir, vuelvan a caminar firmemente en el Señor. Verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí incluso no se dice que dejar de alcanzar la gracia es perder el carácter de hijo adoptado por Dios por la fe en Cristo. Aquí lo que se dice es que dejar de alcanzar la gracia, de una vez digámoslo, es que brote raíz de amargura, y la amargura está ligada, como lo veremos en versículos siguientes, a prácticas pecaminosas. Aquí no es que se vuelva uno un amargado, ay, es un cristiano todo amargado. No, no, está diciendo un cristiano amargado, según este texto, es un cristiano, entre comillas cristiano, tal vez lo sea, pero muy inmaduro, que practica ciertas costumbres pecaminosas. Está bajo la amargura del pecado. ¿Por qué dejar de alcanzar la gracia? ¿Por qué es necesario mirar a Cristo para no dejar de alcanzar la gracia? Pero antes, ¿qué es dejar de alcanzar la gracia? El término que se utiliza en el griego allí es un término que se puede traducir no ser suficiente, no alcanzar la medida. Es un término que significa quedarse corto. Viene una palabra que quiere decir quedarse corto. Algunas versiones lo dice perder la gracia, pero aquí no está hablando de perder la gracia en el sentido de que ya no vuelvo a tener gracia, sino está hablando de, por eso lo traduzco yo así, Yorley capítulo 12, versículo 15, yo lo traduzco así, no dejar de aprovechar la gracia. Es como si a mí se me sirve una cantidad de comida acá y yo dejo de aprovecharla cuando dejo de alcanzarla y utilizarla para lo que me sirve. Esa comida que es para no morir de hambre. Entonces, dejamos de aprovechar la gracia que se nos ha dado. Dejemos de pensar solo la gracia como una autorización legal, que lo es, para ser herederos de salvación. También lo es. La gracia es una capacitación espiritual continua dada por Dios por la fe en Cristo para hacer su voluntad. Y si nos ha dado gracia, que es el poder de Dios disponible por la comunión con Él y la fe en Cristo para poder vivir conforme a su voluntad, si no la usamos, pues no la aprovechamos. Y en ese sentido perdemos toda la gracia que se nos da, porque no la usamos. Siempre pongo el ejemplo porque me acuerdo de aquel programa televisivo filosófico latinoamericano llamado El Chavo del Ocho, cuando le dice Kiko a Chavo, como que es que le dice que él es muy inteligente, que él tiene un buen cerebro. Entonces le dice, pero no solamente hay que tenerlo, también hay que usarlo. Y él todo despierto le dice, ay, o sea que lo tengo nuevecito, todo contento. Así algunos tenemos la gracia nuevecita, y no caemos en cuenta. Tenemos tanta capacidad de Dios para vencer el pecado, para soportar el sufrimiento, y no la utilizamos. De hecho, eso es lo que está diciendo allí. ¿Para qué es la gracia? La gracia nos fortalece en santidad, porque el versículo 12 dice que no nos deja quedar quietos, nos hace levantar las rodillas paralizadas, que nos hace llevar sendas derechas o caminos justos, que no se salgan del camino nuestras actuaciones, versículo 13. Que andemos, versículo 14, con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, esto se volvió también un logo que uno coloca, porque también estaba en el Antiguo Testamento, santidad a Jehová, en los sacerdotes. Pero, hermanos, con toda sinceridad, ¿cuánta santidad? ¿En qué área santidad? Porque a veces nos comparamos, hermano, usted no anda en santidad, yo sí ando en santidad, o al revés. Usted anda en santidad y yo no ando en santidad. Pero hermanos, la realidad es que la santidad para cada uno tiene una aplicación particular. Es cierto que los mandamientos son los mismos, la palabra de Dios es la misma, pero tal vez decir mentiras para mí no sea lo mismo que para usted. No porque sea distinto el mandamiento, sino porque en la práctica usted tiene circunstancias diferentes. Tal vez para usted decir mentiras sea simplemente ocultar la verdad. Pero para mí decir mentiras es decir lo contrario a la verdad. De acuerdo a las circunstancias en mi trabajo, con mi pareja y todo lo demás, tengo que mirar cómo se aplica, no a mi conveniencia, sino para la gloria de Dios, de acuerdo a mis circunstancias. Porque para algunos de nosotros unas cosas son pecado, para otras no, por ejemplo.
Para mí tomarme una cerveza no es pecado. Yo sé que mucha gente dice que tomar cerveza es pecado. Ya me metí en problemas, ¿no? Cuando dije eso. La Biblia no lo reprende, tomar la cerveza o tomar licor. Pablo le recomendó a Timoteo, estamos en los domingos, lo vamos a retomar luego, la serie de Timoteo, de las cartas pastorales, que tomara algo de vino en vez de agua pura por sus afecciones intestinales. El problema es la borrachera, el alcoholismo, la dependencia. Ahora, como yo amo a mis hermanos en la fe que no toman ni una sola cerveza, pues no me tomo ninguna para que ellos no entren en controversia conmigo. Pero también como amo a los inconversos que dicen que el evangélico nunca toma una cerveza, entonces también para que no entren en problemas tampoco me la tomo. Pero la Biblia no me reprende directamente eso. El asunto es que para mí no es tentación. A mí me dan ganas de varias cosas, un poquito de cerveza. Primero, de orinar. Segundo, de irme a dormir. Y tercero, casi de desmayarme si me tomo un poquito más como por un remedio, para un cálculo. No me gusta. Nunca fue mi debilidad. Anduve en el mundo y todavía no es mi atracción. Pero hay personas, viene a mi memoria alguien puntual, que duraban semanas perdidas tomando en el mundo. Y aunque tampoco para ellos, según la Biblia, sea el tomar un poquito de licor el pecado, sino el depender, para ellos que vivieron en ese mundo, como me decía alguien alguna vez que durante años nunca volvió a tomar cerveza, me decía, yo ni siquiera me tomo una porque me tomo la canasta completa. Porque esa fue mi debilidad y me conozco. Entonces, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Para unos puede ser trabajar más sobre unas debilidades o unas tentaciones que para otros. ¿O no? ¿O todos somos tentados igualmente en todas las áreas de nuestra vida? ¿Será que sí? ¿Todos somos tentados igualmente, exactamente igual en todo? A algunos nos tienta más el chisme que a otros, ¿sí o no? ¿Ah? A otros los entretiene. Ustedes saben el chiste viejo ese que lo hacen en las iglesias católicas con curas y en las iglesias evangélicas con pastores. Eso lo comentaba con los pastores la última vez. No, con unos hermanos, un discipulado. Los pastores que llegan a hablar de sus luchas porque entre ellos se querían pastorear, ayudar, aconsejar. Y cuentan, no, yo tengo luchas con la tentación al sexo, otros tengo luchas con la tentación a la codicia, yo con la tentación a la fama. Y el otro dice, no, yo tengo luchas con la tentación al chisme. Y aquí donde estoy que salgo a contar todo lo que ustedes me dijeron. Todos tenemos luchas en algún área. Entonces, esa sin santidad nadie verá al Señor significa que cada uno debe apegarse al Señor y dejar que Dios lo santifique en medio del sufrimiento y combatiendo contra el pecado en las áreas en las que es débil para que se parezca más a Cristo. Y no es exactamente igual en todos, porque no todos somos iguales exactamente. Y tampoco es que llegamos perfectos al día que entreguemos nuestra vida a Cristo. Llegamos con un nivel de santidad que yo le voy a llamar mínimo de crecimiento que Dios ha proyectado para nosotros hasta ese día en que muramos o que Cristo venga y nosotros estemos vivos. Pero no es que vamos a llegar perfectos, porque si llegamos un día en que estemos perfectos en santidad, pues ese día no necesitamos a Cristo para salvarnos. ¿Sí me explico? Llegamos a un crecimiento que Dios ha planeado para nosotros en santidad, sí. Y hay una medida también particular para cada uno de nosotros. Y sin santidad nadie verá finalmente al Señor. De hecho, sin caminar en santidad en la práctica tampoco vemos al Señor. Vemos el mundo, vemos las tentaciones, vemos al mismo diablo moviéndose a través de cosas pecaminosas, pero cuando dejamos de purificar nuestras almas en santidad, caminando conforme a la voluntad del Señor, empieza a contaminarse nuestra forma de ver las cosas, distorsionar nuestra mente y empezamos a desviarnos más. Y entre más nos desviemos del Señor, más vemos las cosas conforme al mundo y menos vemos al Señor en el mundo para que nos dirija. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo en la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La Biblia dice que para el puro todas las cosas son puros. En la medida que más nos santifiquemos en el Señor, no nos vamos a ganar más la salvación, no. Nunca nos la vamos a ganar más ni menos, porque la ganó fue Cristo con su santidad, no con la nuestra. Pero vamos a ver más claramente la voluntad del Señor y servirle más fielmente. Y menospreciar la gracia, por eso es que no hay que dejar de aprovechar la gracia o de alcanzar la gracia, como lo dice Reina Valera, porque sería menospreciar la gracia, y menospreciar la gracia es menospreciar
o pongámoslo peor, despreciar a Cristo. Leamos corrido del 15 al 29, versos 15 al 29. Dice, bueno, y frenamos en la mitad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. No sea que haya algún, mire la amargura del pecado, fornicario o profano, y mire el ejemplo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Frene un momento allí. El ejemplo me dice, cuando yo miro el pecado y no miro la gracia de Dios para combatir el pecado aún en medio del sufrimiento, hago lo que hizo Esaú. Miro lo que no vale como si valiera más que lo que realmente vale. O como dijo un autor cristiano, es como un niño que prefiere jugar en medio del lodo cuando el padre le está poniendo delante de él playas para que haga castillos de arena en medio de los mejores mares que existen en esta tierra. Preferimos escoger baratijas de este mundo que la hermosura del caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, de ahí para adelante compara el Antiguo Testamento con el Nuevo y nos dice, no menospreciemos a Cristo, porque ya sabéis, verso 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase. Todo lo que se dice que pasó con el Moisés y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. O sea, no podían acercarse ante la gloriosa santidad de Dios. Y tan terrible, verso 21, era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermanos, nos hace falta como dijo un cristiano autor ya fallecido, el trauma de la santidad de Dios. Ver a Dios tan santo y tan puro que nos impacte y nos haga temblar. De esa misma manera temblaríamos frente al hecho de pecar para ofender a nuestro Señor. Así le pasó a Moisés, sino que, verso 22, en vez de acercarnos a todo eso que parece muy fuerte y muy bueno, lo que nosotros vivimos es mejor. Verso 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, pero no la terrenal, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la de Jesús, que habla mejor que la de Abel. O sea, es mejor ser cristiano que ser judío. Perdonen que lo diga con tanta claridad. Bueno, ¿y por qué pido perdón? En la Biblia. Es mejor ser cristiano que ser judío. Y obviamente, si alguien llega siendo judío aquí a la iglesia y escucha eso, pues se va a sentir mal. Pero el Nuevo Testamento lo enseña. El cristiano es el verdadero judío, dice Romanos capítulo 2. El cristiano es el Israel de Dios. Los cristianos somos la Israel de Dios. Como acaba de decir, somos la Jerusalén celestial, somos el real sacerdocio, somos sacerdotes y reyes. Qué tremendo, ¿no? Y en la mayoría de iglesias hoy en día están llevando mucha gente para iglesias mesiánicas diciéndoles que es mejor seguir las leyes del Antiguo Testamento. Ojalá se leyeran todo Hebreos y se dieran cuenta de eso. Bueno, todo el Nuevo Testamento, pues, Gálatas, Romanos, todo. Porque están caminando por vista y no por fe. Estamos mejor, estamos en la congregación de todos los ángeles y de todos los santos que ya están en el cielo por la fe en Cristo. Mejor que acercándonos a un monte, una montaña, que por terrible que fuera, por la presencia de Dios, no era el cielo mismo. Eso no quiere decir que menospreciemos lo que vivieron en el Antiguo Testamento, quiere decir que valoremos más lo que vivimos nosotros ahora. Y no vivamos como algunos que viven diciendo, si yo alcancé a vivir a una montaña así echando humo, andaría más en santidad. No, hombre, usted se ha acercado al Señor y el que hizo que la montaña ardiera ahora está en su corazón morando por la presencia del Espíritu de Dios y por la fe en Cristo. Debería arder su corazón más bien en deseos y hambre por andar en santidad y en reprensión de su propio pecado y de todo lo que no es conforme a la voluntad del Señor.
Entonces dice al final, termina exhortando, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, allá en el Antiguo Testamento, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, al mismo Cristo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Es cita a Ageo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, es decir, los cielos nuevos y tierra nueva, que dice Apocalipsis. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque ya estamos en él espiritualmente, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, o como dice Pablo en Filipenses, con temor y temblor, porque nuestro Dios es, ya lo habíamos dicho cuando vimos Hebreos 10, si no recuerdo mal, fuego consumidor. Ahora es un fuego que no tememos para que nos consuma en condenación, pero que sí tememos ofender a ese Señor, y por eso es un fuego que nos consume, pero en pasión y deseo de andar conforme a su santidad, que nos santifica. Hay conflicto entre muchas iglesias que se llaman de sana doctrina y las que de pronto se distorsiona mucho la palabra y dicen algunas de sana doctrina, ¿por qué cantan tanto en algunas iglesias que caiga el fuego, que caiga el fuego, que caiga el fuego? Porque el fuego la mayoría de las veces en la Biblia es juicio, que caiga el juicio, que caiga el juicio. Pero es que muchas veces también en la Biblia el fuego de Dios no era para juicio, sino para purificación de los corazones. Simbolizaba también eso, ¿cierto? La realidad es que no queremos que nos caiga fuego, ni que lo sintamos como quemándonos, porque esa es la otra también. A veces queremos experiencias místicas de este tipo, ¿no? Hermano, sé que estoy caminando en el Señor porque siento que todo me quema, me quema, me quema, me quema. Pues hay que revisarlo, a ver si tiene un problema de tensión, de triglicéridos, colesterol o alguna cosa por el estilo, o si es una cuestión emocional, o si es algo realmente espiritual, de Dios o del diablo, no sé, pero hay que mirarlo. Pero definitivamente yo no tengo que sentirme quemándome en mi piel, ardiendo caliente, para saber que Dios quiere purificarme como el fuego purifica el oro y la plata. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová purifica los corazones. Eso dice el proverbio del Antiguo Testamento. Y es esto que hace el Señor para purificarnos, leer su palabra y orar. Wow, ¿se dan cuenta de lo que acabamos de leer? Ellos temieron y temblaron en ese tiempo viendo ese fuego allá. Estamos en algo mucho mejor nosotros. Frente a la tentación al pecado, combatiendo contra él, frente a los sufrimientos que nos quieren desanimar en el caminar con el Señor, deberíamos temer y temblar, o de ceder ante el pecado, o de botar la toalla y no caminar más con Dios. Deberíamos darnos temor y temblor, no por perder la salvación, sino porque no estamos aprovechando la gracia que se nos dio con la salvación que nos dio Cristo. O como dice Pablo, que no dice, gánense la salvación sino que dice, ocupaos en vuestra salvación en Filipenses capítulo 2, con temor y temblor. Desarrollen aquello que se los ha dado con reverencia, no porque lo van a perder, sino porque saben a quién es a quien sirven, que es un Dios santo y vivo, es fuego consumidor. ¿Cómo se hace eso? Piense en Cristo, mire a Cristo, considere a Cristo, que combatió contra el pecado, que soportó el sufrimiento, y mire a Cristo como más grande que todo lo que le puede dar este mundo, y mire a Cristo como más grande que todo lo que vivieron los personajes del Antiguo Testamento, aunque ellos también son salvados junto con nosotros por la obra de Cristo, como lo vimos la vez pasada en Hebreos 11. Pero si no mira a Cristo, se va a desanimar. Concluyo diciendo esto: considere, piense en Cristo y su gracia antes de que peque o de que sea tentado a pecar, y durante el sufrimiento y antes de que sufra. No espere a estar sufriendo para mirar a Cristo. Desarrolle la capacidad todos los días de leer la Biblia buscando a Cristo en la palabra. ¿Cómo se conecta uno de los textos del Antiguo Testamento con Cristo? Meditando en Cristo y orando al Señor para que le haga cada día más parecido a su Salvador. Esa es la manera, esa es la forma. Porque yo voy a fallar en algún momento, alguno de ustedes va a fallar, y si los miro a ustedes, me desanimo. Pero si miro a Cristo,
me fortalezco. Considere a Cristo para que sea animado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos mirar cómo tu misma palabra y cómo tú mismo nos llamas a poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No es una sugerencia, es una orden, pero no es una orden indirecta, implícita, es directa y concreta. Pongan los ojos en Cristo. Si vamos a combatir contra el pecado, Señor, tenemos que mirar a tu Hijo, nuestro Salvador, que es la fuente y la meta de nuestra fe. Si vamos a padecer sufrimientos en esta vida, cualesquiera que sean, para no desanimarnos, tenemos que mirar a Cristo en oración y en tu palabra. Y si vamos a aprovechar la gracia que nos ha dado por la presencia de tu Espíritu Santo, la fe en Cristo, entonces tenemos que mirar a nuestro Salvador, porque Él sí que dio ejemplo de lo que es un ser humano dirigido, conducido y totalmente guiado por el Espíritu de Dios en su humanidad para ejecutar nuestra salvación. Así que, Señor, vuelve o vuelca nuestros ojos a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo tenía una canción para cantar, pero ya no la montamos. Luego la vamos a ver si la montamos. Que dice la canción así: considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. El coro dice: con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Me encantan esas canciones que están tan apegadas a la Biblia. Eso es Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Preciosas, nos edifican y nos recuerdan lo que Dios nos dice en su palabra.